Durante el mes de marzo, registre su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Desde la Ciudad de México y para el resto del mundo, qué bonito se escuchó eso, ¿no, Guadalupe? Nos encontramos con una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, y nos complace darle la bienvenida Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Del otro lado del cristal, en la operación técnica, se encuentra nuestro querido productor René Palacios Gaguín, a quien le hacemos llegar nuestro más caluroso saludo. Y pues, Guadalupe, estamos muy contentos esta semana. Por supuesto, porque además hemos recibido muchísimos mensajes, comentarios, correos que les agradecemos infinitamente. Les agradecemos infinitamente todos los correos, mensajes, llamadas, comentarios que hemos recibido. Y bueno, queremos mencionar en especial a Fernando y Denise, que nos escriben desde Tailandia. Exacto. Son paisanos nuestros y bueno, están ayudando en las reparaciones de todo lo que sucedió en el tsunami. Y bueno, nos dicen que nos escuchan, tienen un recorrido de 2 horas a su trabajo y mientras pues van escuchando Testigos del Crimen. Pues hasta allá de ese lado del mundo, Fernando y Denise, nuestro agradecimiento por escucharnos. También tenemos un correo electrónico que nos escribe Ismael Ramírez Velázquez, donde también nos saluda y pues halaga esta emisión diciendo que incluso le parecemos más interesantes que CSI. Bueno, son 2 maneras o 2 formas diferentes, pero muchísimas gracias, querido Ismael, por tu comentario. Y qué bueno que hemos contribuido a una relación más cercana con tu esposa. Bueno, es parte de las relaciones de pareja, ¿no? Encontrar diferentes cosas, modos. Encuentros, puntos comunes, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y quiero agradecer muy en especial a nuestra asidua escucha, Sara Susana Cermeño, y a Carlos Alberto Romero Hermosillo, que nos escribe desde Aguascalientes, ¿no? Y además, con un comentario que ustedes pueden entrar en los podcasts, a verlo, a leerlo, que él nos dice que a pesar de que en Aguascalientes es un lugar tranquilo, él lo que hace, ya que deja a su novia en su casa, sale en las noches y caminando regresa a la suya, y mientras va escuchando precisamente los podcasts de Frecuencia Cero, dice que de repente le da así como que la cosquillita por voltear a ver, no sea que se le vaya a aparecer el personaje del podcast, ¿no? Exacto. Y también quiero agradecer muy en especial a María del Rayo Alonso, quien ha sido mi alumna, que es una chica muy linda, una extraordinaria alumna. Yo también le mando saludos y bueno, también vamos muy pronto, Rayo, a hablar acerca del Guasón, ¿no? Que es una de sus sugerencias, que ya lo teníamos contemplado, te lo agradecemos mucho. Pues también tenemos por ahí algunas preguntas, ¿no? Nos pregunta Lourdes Pedraza, de aquí de la Ciudad de México, que dónde se puede localizar el manual del juez de instrucción y la Gaceta Oficial del DF, concretamente los apuntes en criminalística. El manual del juez se puede encontrar en la Biblioteca Nacional Lourdes, en el fondo reservado, en una traducción de Lázaro Pavía. Ahí se puede localizar, y de igual manera en la Biblioteca Central se puede localizar los apuntes de criminalística. Y pues bueno, Guadalupe, ¿qué te parece si pues damos paso al tema que nos ocupa el día de hoy? Por supuesto, y es hablar acerca
de los niños, que son tan encantadores. ¿A poco no, Roberto? Sí, no, yo creo que a todo el mundo le gusta a los niños. Pero vale la pena hacer un precedente aquí. Ustedes recordarán en episodios anteriores de Testigos del Crimen que hablamos acerca de una parejita pues bastante desequilibrada, un chico de 18 años llamado Eric Harris y un amiguito suyo llamado Dylan Klebold de 17, que el 20 de abril de 1999 tomaron sus ametralladoras, tomaron bombas caseras y pues hicieron una masacre en su escuela preparatoria en Columbine, en Jefferson County, Colorado. El día de hoy vamos a hablar acerca de otra forma de... Obviamente estos cuates no eran niños, ya eran pues prácticamente adultos, estaban dejando la adolescencia. Pero el día de hoy vamos a hablar, Guadalupe, acerca de los niños que matan. Sí, de estos niños homicidas, en donde vamos a presentar precisamente cómo esta carita de inocencia, de ternura, de bondad, que se les ha puesto a los pequeños, porque bueno, la mayoría lo son obviamente, de repente se transforma en una cosa monstruosa al grado de matar con premeditación, alevosía y ventaja. Exactamente, y de alguna manera resulta difícil digerir el tema de niños asesinos, porque de alguna manera los autores victorianos que tenían mucho esa concepción, hablaban acerca de la infancia como un jardín edénico, como una forma de magia, fantasía, donde pues todo era bondad, todo era candor, todo era ingenuidad. De alguna manera este concepto permea también gracias a la religión católica. Sí, podemos recordar los cuadros que podemos observar en cualquier iglesia respecto a ángeles, esto sin ningún afán de ofender absolutamente a nadie, todos son niños, no hay adultos, o sea, no ponen, no pintan, no dibujan un ángel con bigote o grande de 50 años, no, todos son niños y todos los manejan de una forma inocente, curiosamente todos desnudos. Curiosamente. Digo, o sea, como para empezar a comprender por dónde va. Y digo, bueno, este es un camino hacia la violencia, hacia el manejo de la pulsión de la agresión, que en alguna ocasión hemos platicado. Y aquí, por ejemplo, pudiendo armar parte de lo que se está refiriendo a Freud, bueno, si todavía hubiera habido Santa Inquisición, pues lo hubieran quemado en la hoguera, porque una de las cosas que él decía en su teoría de desarrollo psicosexual del niño era que el niño tenía impulsos sexuales, deseos sexuales. Estamos hablando que Freud nació en 1856, ahora imaginen que pues toda esta es la época victoriana, bajo qué influencia creció. Claro. Decir que un niño tenía deseo sexual era ponerlo así como, es un pervertido, ¿cómo es posible? Y este señor, bueno, nos viene a hablar de esto, pero a la vez de que hay este impulso sexual, obviamente también hay un impulso agresivo, que es tan poco aceptado en los niños, porque son santos y cándidos. Y aquí vale la pena hacer una pregunta, Guadalupe, que ayer planteábamos cuando estábamos organizando el material para este programa. Si resulta difícil explicar los mecanismos que llevan a un adulto a matar, yo creo que es más difícil explicar cuáles son las motivaciones que pueden llevar a un niño a cometer esta terrible acción. Pero ¿qué te parece si sobre estos senderos tortuosos continuamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, en donde vamos a seguir platicando acerca de estos niños homicidas, estos niños que matan. Y la pregunta que dejaste al aire, el comentario, es muy interesante, porque decir, a ver, si de repente nos cuesta trabajo decir cómo alguien mata de esa forma, asesina, acribilla, viola, en fin,
hacerlo un niño de 8, 9, 10 años, de repente en la cabecita no terminamos de encajar. Sí, donde se supone que no tiene la madurez emocional ni siquiera física para cometer un homicidio, resulta pues completamente impensable, además de que si a eso le agregamos que el niño en un estado ideal resume toda la bondad, todo lo bueno que puede haber en un ser humano, pues es todavía más terrible el enfrentar esta posibilidad, ¿no? Por supuesto, porque además aquí estamos hablando de algo muy interesante y muy importante, mi estimado Roberto, que es el manejo a través del juego para elaborar las situaciones que el niño vive. Uh-huh. ¿Sí? El niño juega a policías y ladrones. Uh-huh. Y sacan las pistolas de juguete. Y a veces no necesitan tener una pistola de juguete. Agarran una pluma, una regla, con la mano y simulan. Uh-huh. Pero saben que eso es fantasía. Uh-huh. No lo están haciendo en realidad. ¿De ¿Qué pasa cuando esto no se puede distinguir del todo? Tú recordarás un caso en Inglaterra, en Liverpool, que se robaron más bien en la tienda departamental de Liverpool el 12 de febrero de 1993. Uh-huh. 2 niños de 8 años, uno que era Robert Thompson y John Venables, uh-huh. uno de 10 añitos, los dos más bien, los dos de 10 de años, 8 a 10 años, sí. Uh-huh. Se llevaron así llamando a un pequeñito, a James Bulger. Uh-huh. Chiquito de 2 años. Un pequeñito de 2 uh-huh. años, y se lo llevaron. Nadie sabía de él, pues obviamente la mamá desesperada, buscando por todos lados. Y después, mucho tiempo después, unos 10 días, buscaron en las cintas de la tienda y se dieron cuenta que estos 2 pequeños se lo habían llevado. Exacto, para este momento ya se había descubierto el cuerpo del pequeño James de 2 años en un camino apartado cerca de las vías de un tren. Uh-huh. El cuerpecito estaba partido a la mitad, o sea, el tren le pasó encima. Pero no fue un accidente. La cuestión es que el niño estaba vestido de la cintura para arriba, el resto de su cuerpo estaba desnudo, se presumía una posible agresión sexual, se dieron cuenta que sus labios estaban arrancados, le habían arrancado un párpado inclusive, que tenía lesiones contusas en la cabeza, le habían pegado con un ladrillo, tenía otras laceraciones en el rostro y heridas contusas que coincidían con un objeto de metal, una barra, una herradura de caballo, qué sé yo, y además el niño había sido pintado de color azul. Sí, o sea, fue un abuso contra el pequeño, contra... no sé, la parte que el pequeño no podía entender que podía estar sucediéndole, y además ser víctima de tanta violencia por 2 pequeños de 10 años, eso fue lo que más sobresaltó a toda Inglaterra, y fue un caso muy sonado que hasta México nos llegó a través de las noticias. Claro. Y esto supuso un gran debate porque Thompson y Venables, cuando son arrestados, se echan mutuamente la culpa, pero después confiesan a los investigadores los detalles escabrosos de sus crímenes. Ellos no daban juicio. La opinión pública estaba completamente conmocionada. Se generó pues una controversia sobre si debían ser juzgados como adultos. El juez terminó determinando que así iba a ser. Sí, porque además estaban completamente en sus cabales. Exacto. Con juicio, con contacto con la realidad, en el sentido de sabían en dónde estaban, qué estaban haciendo, eran completamente imputables de sus actos. Lo curioso es que de alguna manera la defensa trató de escudarse en que Thompson años atrás había sido abusado sexualmente y trataban de alegar una suerte de comportamiento violento debido a insanidad mental, pero se demostró, los psicólogos demostraron que los chicos tenían plena conciencia, discernían perfectamente que estaban haciendo mal, entre comillas, adecuada salud mental como para que fueran juzgados así. Y bueno, aquí pues los juzgaron, uh-huh, los encontraron culpables, por supuesto. Uh-huh. Y la cuestión es que los sentencian a permanecer encarcelados hasta cumplir los 18 años, donde supuestamente se revisaría su caso para ver si se podía extender la sentencia ya a un centro penitenciario para adultos. Lo insólito es que en junio del 2001 quedan libres. Sí, y sin ningún registro. Se borraron sus registros, se les dieron nuevas identidades, nuevos pasaportes. El juzgado ordenó que estos 2 chicos iban a vivir separados para que no volvieran a tener ninguna relación, pero aún así queda la pregunta inquietante en el aire. Uno de ellos al menos era un sociópata. Sí. Thompson posiblemente, ¿no? Al ser la figura dominante. ¿Van a volver a matar?
van a convertirse en un peligro para la comunidad, merecen las personas que viven alrededor de ellos y que no saben quién son, merecen saber qué tipo de sujetos están en la casa de al lado. Es terrible, ¿no? Son de las grandes preguntas, ¿no? Y con esto precisamente estamos viendo que parte de lo que no se ha formado aquí desde un enfoque psicológico es que hay un super yo muy poco estructurado, lo que llamaríamos un super yo pobre. Es decir, no saben distinguir perfectamente lo que es bueno, es malo, lo que está correcto, lo que está incorrecto, pero no lo toman en cuenta. Claro. Así de sencillo. Entonces se les hizo muy fácil a ellos y a otros tantos tomar al niño, violar a alguien, abusar, matar. Lo más terrible es que no hay ningún sentimiento de culpa, no hay remordimiento. Entonces, eso nos habla de este super yo muy pobre, que es muy arcaico y muy poco estructurado, en donde no están reconociendo que hicieron mal. Pueden decir, como ellos lo narraron, hicimos esto, hicimos lo otro. Okay. Pero no hay culpa, ¿no? Lo que también nos está hablando de un mal manejo de límites. Por supuesto. Y lo curioso es que, bueno, en este caso los dos chicos provenían de hogares estables, al parecer. Pues sí, de alguna manera muchos niños, prácticamente todos los niños aprenden por imitación. Entonces, ¿de dónde obtuvieron el modelo a seguir para cometer este tipo de acciones? Sí, Bandura, que es un psicólogo social, se ha enfocado a la teoría social, dice que precisamente aprendemos por imitación como parte de nuestra sociedad y por aceptación social. Entonces, que sigue quedando en el aire si esto ya se trae, si es genético, si es aprendido, si es una combinación de ambos, o qué sucede en todos estos casos, desde los niñitos hasta los adultos más grandes como Albert Fish, que hemos platicado aquí, claro. De 60 y tantos años, que ha sido ejecutado, ¿no? Y que ha matado. Pues bien, ¿qué te parece si continuamos con una clasificación, una serie de categoría del chico homicida? Pero lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos de regreso en la recta final de esta emisión de Testigos del Crimen. Hablábamos acerca de que podríamos elaborar una clasificación del niño homicida, Guadalupe. Sí, dentro de las categorías que tenemos para mencionar al niño que mata, bueno, está el típico que crece en los ambientes violentos, en donde hay pandillas, en donde está el aprendizaje de la violencia como medio de convivencia. Y como medio de subsistencia. Por supuesto, porque si no, bueno, si no eres violento, agresivo, pues te matan, o sea, literal, te matan o matas. Exacto. Hay otra clasificación que habla acerca del niño que asesina a miembros de su familia, pero no los asesina por accidente o por alguna cuestión fortuita, sino que los asesina por odio, por venganza, porque fueron objeto de abuso por parte de algún familiar. Y pues a lo largo de nuestras transmisiones hemos visto de muchos asesinos en serie que terminan asesinando a sus madres por pues ese resentimiento tan acumulado que se encuentra, ¿no? Sí, también tenemos el que asesina como parte de un culto. Estos los encontramos más hacia la adolescencia. Sí. Porque un niño de 10 años no se mete a un culto, a él lo llevan.
Pero de alguna manera podríamos pensar en que son seres influenciables, manipulables, y que pues eso puede llevarlos a adherirse por invitación de algún adulto, de alguna otra persona, a una de estas sectas, ¿no? Exacto, sobre todo porque si ustedes se fijan, queridos escuchas, a los 14, 15, 16 años es cuando más vulnerable está el individuo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque estamos en pleno movimiento, como les digo a mis alumnos, ¿no? Los adolescentes son efervescentes, entonces, sí, cualquier cosa y los hace explotar, bien, mal, etcétera. Entonces es muy fácil que los llamen y que los adhieran por el sentido y el deseo de pertenencia. Exacto. Entonces dicen, van y matan, y va y mata, ¿no? Por supuesto. Que lo terrible. Está el que asesina por una patología. Sí, que aquí son los que podemos llamar sociópatas, uh-huh, psicópatas, uh-huh, y los que quizá tienen alguna patología ya más severa como esquizofrenia, paranoia. Hemos de recordar que igual en la adolescencia, sobre todo, se empieza a despertar y se empieza a avivar el chico que tiene una estructura psicótica, y en donde empieza a escuchar voces o empieza a escuchar órdenes de ve y mata. Empiezan muchas veces por los animalitos, ¿no? Uh-huh. Como lo hemos platicado aquí. La piromanía es otro rasgo que se llega a presentar en esta etapa. Por ejemplo, uh-huh, sí, e inclusive la piromanía sí se presenta mucho más chiquitos. Hay niños pirómanos de 7, 8 años que les fascina ver el fuego. No, digo, ¿cuántos de nosotros de pequeñitos no nos quemamos con los cerillos, ¿no? Que nos regañaban nuestros papás, deje ahí, chamaco. Ay, Roberto. Pero, también hablamos acerca de que, bueno, están los asesinos que matan en escuela, los niños asesinos. Sí. Digo, eran adolescentes, ¿no? Pero los chicos de la masacre en Columbine, pues se encajarían en este grupo. También están los de asesinatos por motivación sexual. Uh-huh. Que de alguna manera también pues procede ahí una conducta patológica, ¿no? Y bueno, los crímenes de odio. Racismo, comentábamos ahorita, ¿no? La fotografía que presenté en una exposición que hice en la Universidad Justo Sierra, donde es una foto de un chavito, un niño de 2 años, hijo de un hooligan inglés, donde el niño tiene una expresión enardecida, furiosa, y está haciendo una seña obscena con el dedo medio. Es un niño que ya ha crecido en esa cultura de violencia, que de alguna manera se mueve por el odio hacia sus semejantes, que son los que piensan diferente, los que le van a otro equipo, y pues esto puede derivar en una conducta homicida. Obvio, y además no es que él entienda del todo qué es el odio, si no ha sido aprendido, es decir, si no se lo han enseñado, ¿no? Aprende por imitación ahí en este caso, ¿no? Y por aprendizaje. Se lo enseñan, se lo repiten, así como nos dicen, di gracias, siéntate no, bien. Exacto, no maltrates las plantitas porque les duele, etcétera. Aquí se les enseña lo contrario. También tenemos a los suicidas, los chicos que sin mayor explicación llegan, se ponen una pistola en la cabeza que le quitan a los papás y ¡pum!, se pegan un tiro. Que bueno, si nos vamos a estos casos, hay un trasfondo siempre de mucha presión y de mucha tensión interna, en donde hay casos muy terribles, lamentablemente, en que ha habido pequeños y adolescentes que se han matado por calificaciones. Sí, yo conozco, en mis días investigando homicidios en la Fiscalía Iztapalapa, me tocaron muchos casos de chicos que se encontraban entre primaria y secundaria, que de alguna manera por la presión social, al verse pues inmersos en un estrato que pues no les aseguraba muchas posibilidades, terminan aceptando fatalmente este destino y se ahorcaban en su cama. Sí, o la falta de aceptación también de los papás. Esa es otra posibilidad. De ponerles un tache, de decir, no, tú no vales, uh-huh, y pues si no valgo, entonces me mato, ¿no? Porque lo que quiero es una palomita y no la obtengo. Y nos encontramos con los niños o las niñas en este caso concreto, que matan a sus bebés. Niñas que engendran pues todavía a una edad muy muy breve, muy corta. Muy temprana, y terminan matando a sus bebés. Sí, que además son de los homicidios más perseguidos y señalados por la sociedad. Pero podríamos aquí ya comenzar a hablar, Guadalupe, acerca de causas. Yo creo que la trivialización de la violencia pues es parte, ¿no?, de la explicación que podemos dar a este fenómeno. Sí, porque de repente ya lo vemos tan cotidiano, sí, tan común, así como, ay, pues bueno, hubo 50 muertos en tal lado. Ah, ¿y qué es eso, no? ¿Qué significa? En realidad, escuchar que hay 50 muertos de forma violenta y que ya no tenemos la dimensión.
Completamente. De alguna manera, pues, los medios influyen mucho en esto, ¿no? Las caricaturas comentábamos, ¿no? Sí. Y no tengo nada contra las caricaturas, ¿eh? No. Bueno, a Roberto le encantan las caricaturas, Claro que déjenme sí. contarles. Y a mí también. Fíjate que las caricaturas siempre han sido estigmatizadas y las caricaturas tienen una finalidad. Uh-huh. Las caricaturas son proyectivas, es decir, podemos depositar en ellas nuestros miedos, temores, deseos, frustraciones, ganas, no ganas, lo que quieras. Y como están allá afuera, las podemos manejar, nos podemos reír, nos podemos llorar, en fin, sin que nos pase nada. Uh-huh. Y ya lo liberamos. Exacto. Es una parte inconsciente para poder liberarnos. Esto funciona fundamentalmente en caricaturas cuando son animalitos, cuando es un conejo el que le Por deja caer un supuesto. yunque a un pato, por ejemplo. Claro, porque dicen, no, es que no es normal. Hablando y es que estábamos platicando y te contaba precisamente que de estos conejos, patos, gansos o lo que fuera, porque bueno, para eso se pintan solo. Mientras el niño sepa que un animal como un conejo o un pato en la vida real nunca van a sacar una escopeta o a tirar una dinamita, porque no es posible, y sepan ubicar esa realidad, les ayuda para canalizar esta agresión. Pero ¿qué pasa cuando son humanos los que aparecen en esas caricaturas? Como vemos humanos, y ya platicamos que aprendemos imitando, es decir, son humanos, yo puedo hacer lo mismo. La identificación va de persona a persona, ¿sí? Todas estas series en donde el niñito es super archirrecontra karateca, etcétera, y que entonces ellos pueden generar esta violencia porque se identifican con ese personaje humano, porque los ven como ellos. El pato no va a ser nunca como un niño. Absolutamente. Aunque tenga conductas humanas. Y ni qué hablar de los videojuegos, ¿no? Sí, que ya lo habíamos comentado, o sea, es tan sencillo agarrar, levantar un control o estas pistolas también que vienen muchas veces integradas a las consolas, que como si nada se puede hacer un ejercicio de matar a 50, 100 y ganar el juego. La pregunta es ¿qué ganan? Exactamente. Pues el tiempo virtualmente nos ha agotado. En algún momento podríamos retomar este tema, querida Guadalupe, pero creo que deberemos dejarlo hasta aquí por este momento. Les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios en un correo de voz que tenemos que nos puede llegar desde cualquier parte del país, que es el 01800 087 2423. También directamente desde nuestro portal www.testigosdelcrimen.com o bien al mail info@testigosdelcrimen.com, en donde estaremos encantados de leerlos y contestarles. Y pues bueno, decimos esto porque se nos olvidó al principio, sinceramente. Pero les damos las gracias por estar con nosotros una vez más y nos despedimos por ahora. Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen.